noches, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo en esta noche de jueves. Estamos cerrando esta semana de Sala de Prensa, sin duda alguna, analizando lo que fue una difícil jornada entre dos aliados históricos y que pasará sin duda a los libros de historia el día en que Estados Unidos llamó a consultas urgentes a su encargado de negocios, a su representante en Colombia, John McNamara, expresando desde Washington una profunda preocupación por el estado de las relaciones bilaterales entre los dos aliados históricos, entre los dos países. Lo propio hizo Colombia y se da también entonces esa cadena de decisiones de Estados Unidos anunciando también la remoción de visas del círculo más cercano del presidente Gustavo Petro. Ese es nuestro tema de hoy, como lo veíamos en nuestra emisión central, que cae justamente también, para muchos no es coincidencia, en el día en que renuncia la canciller Laura Sarabia, la canciller más joven que ha tenido Colombia. Para analizar este tema nos conectamos inmediatamente con Washington, con nuestro compañero Juan Camilo Merlano, que ha estado al tanto de todo este revolcón de medidas, decisiones y rencillas entre los dos países. Juan Camilo, un gusto saludarlo, bienvenido. María Camila, ¿qué tal? Buenas noches. Un momento sin precedentes. Creíamos que habíamos vivido una crisis sin precedentes el 26 de enero por cuenta de los aviones, cuando el presidente Gustavo Petro bloqueó el ingreso de los aviones con deportados colombianos a territorio nacional. Pero estaba hablando con algunos exdiplomáticos y me comentaban que no recordaban un precedente de un llamado a consultas, y yo hacía la inquietud aquí, ni siquiera en el gobierno Samper, y me decían, no recuerdo que ni siquiera en el gobierno Samper se hubiera hecho un llamado a consultas por parte de un gobierno de los Estados Unidos a su embajador en ese entonces en Colombia. Entonces, realmente es un momento muy difícil el que está transitando la relación bilateral y no parece que vaya a acabar pronto. Ese es el cambio, ¿no? Lo conversábamos usted y yo hace unos minutos, mirando el panorama, y es que la diferencia de este episodio con el del 26 de enero, cuando el presidente Petro escribió en la madrugada anunciando que no iba a permitir el ingreso de esos aviones, es que en ese momento se tuvo margen de maniobra y el tema se resolvió en una jornada. El punto aquí es que esto no lo desata puntualmente un mensaje, una decisión, una locución, sino que es algo que se viene tejiendo en estos meses pasados, Juan Camilo, y que parece ya ser una decisión pensada por Estados Unidos, pensada por Marco Rubio. Sí, es la suma de varios hechos durante meses, María Camila. Alguien en la tarde en Noticias Caracol, no recuerdo si fue la ex canciller María Emma Mejía, utilizó la expresión de que se rebosó la copa. En efecto, la copa se fue llenando poco a poco, y realmente llegó el momento en que se rebosó, se acabó la paciencia, y entonces ese es el problema. Porque ahora se toma esta medida, se anticipa que habrá más medidas, se empiezan a retirar las visas de funcionarios del gobierno colombiano, y es muy probable que pueda haber medidas adicionales que terminen afectando a nosotros, a los ciudadanos colombianos, por cuenta de esta nueva crisis entre ambos gobiernos. Juan Camilo, usted lo mencionaba previamente y es lo serio que es este episodio, y María Emma Mejía, que prácticamente es la que puede hablar con mayor autoridad de este episodio porque ella lo vivió en el gobierno Samper, era la canciller de ese momento. Ella vivió el tema de la remoción de la visa, de la desertificación, de todo esto que fue muy grave. Recordamos que incluso en ese momento el gobierno el gobierno de Estados Unidos buscó aliados como deportistas colombianos para intentar la mediación de lo grave que era la situación, y ella dice, Juan Camilo, que si a ella le hubieran preguntado hace unos días, hace unos meses, que si esto era posible, ella dice que a todas luces no, ella nunca pensó posible esta situación del llamado a consultas, que es un paso previo al rompimiento de relaciones que esperemos no llegue a ese punto. Hoy ella dice que espera que esa situación nunca se dé. ¿Qué dicen desde Estados Unidos? ¿Por qué se llegó, Juan Camilo, a tomar esta medida que muchos dicen pues es extrema y puede ya no tener vuelta atrás? Claro, yo creo que dos cosas ahí también para mencionar con respecto a la comparación con el gobierno Samper, es que hubo una particularidad cuando se tomaron esas decisiones, y es que la administración de ese entonces trató como de dividir el trato a las autoridades colombianas en dos grupos. Una era la relación entre la fuerza pública colombiana, las fuerzas militares y Estados Unidos, que se mantuvo sólida, y el relacionamiento diplomático prácticamente era en ese sentido fundamentalmente. Y otra era distinta,
con el gobierno, que sí estaba totalmente deteriorada, y que se presentó el retiro de la visa del entonces presidente Ernesto Samper. Habrá que ver cómo es la situación en este momento, pero por el mensaje del secretario de Estado Marco Rubio también se infiere que hay una priorización, o es la idea de mantener la cooperación en materia de seguridad con Colombia, porque ellos saben que nuestras fuerzas militares y la cooperación con nuestras fuerzas militares es claro. Y lo otro, y que preocupa, es que estamos en un momento en el que no hay interlocución. Ya durante varias semanas, durante varios meses, venían diciendo que la relación estaba prácticamente rota, que nadie le pasaba el teléfono a diplomáticos colombianos, que era muy difícil tener un tipo de interlocución con el gobierno Trump, que la situación estaba muy difícil y muy apretada, eran las palabras que utilizaban desde ambos lados. Ahora, ¿por qué se toma esta decisión? En efecto, es una suma de varias cosas. Primero, hay un descontento grandísimo por la falta de resultados en materia de política antinarcóticos. Segundo, el presidente Gustavo Petro está haciendo cambios en materia de extradición, suspendiendo órdenes de extradición de criminales que son buscados ante cortes en Estados Unidos por procesos de paz que no cuentan con el apoyo por parte de los Estados Unidos, porque no lo ven con credibilidad, no lo ven con solidez. La más reciente es la suspensión de la extradición del cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las FARC, alias El Mocho. Y lo otro que citan en el comunicado son las declaraciones, abro comillas, infundadas e inaceptables por parte de altos funcionarios del gobierno colombiano. No hacen referencia concretamente a qué declaraciones, pero el escándalo más reciente tiene que ver con esas denuncias de un supuesto golpe de Estado, donde el presidente Petro señala directamente a congresistas republicanos, donde por ahí gravita el nombre de Marco Rubio, aunque también hay que hacer claridad en que Petro ha dicho en sus mensajes que no cree que Marco Rubio esté detrás de ese golpe, pero en todo caso son una cantidad de comentarios que a juicio de los Estados Unidos no son aceptables y propician entonces esta medida. Esa lista es fundamental, Juan Camilo, para entender la ecuación y el panorama, y es qué genera esto. Y para ahondar sobre este tema vamos a saludar a esta hora en sala de prensa a un experto que conoce muy bien lo que es la historia diplomática entre Estados Unidos y Colombia. Van a ver ustedes en pantalla al doctor Julio Londoño Paredes, ex canciller, ex embajador, quizás el hombre que me atrevo a decir ha ocupado la mayoría de dignidades diplomáticas en Colombia. Doctor Londoño, bienvenido a sala de prensa. Cordial saludo para usted y para toda la audiencia. Doctor Londoño, estábamos haciendo el recuento de las razones por las que llegamos hasta este punto. Juan Camilo mencionaba las que a todas luces son las que generan este efecto, como por ejemplo la suspensión de extradición de estos capos del narcotráfico, el tema de incluir a Estados Unidos en esas menciones de golpe de Estado. Para usted, ¿qué más sumó en esta ecuación que nos lleva hoy al llamado a consultas urgentes al embajador o al encargado de negocios John McNamara? Vale. Yo creo que hay un conjunto de cosas, como se ha dicho. Yo creo que es una serie de pequeños detalles de diferentes características. Yo creo que hay una preocupación por parte de los Estados Unidos, sin duda alguna, por los cultivos ilícitos, por una parte. Se están extendiendo. Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo, no obstante los esfuerzos que se han hecho para reprimir la comercialización de la cocaína. De otra parte, están los grupos armados colombianos disputándose las rutas del narcotráfico en diferentes partes del país. Hay una preocupación por parte de los Estados Unidos, sin duda, por ese particular. Aquí estuvo la secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos y no estuvo hablando de los cultivos ilícitos, sino de los asuntos de seguridad, y el hecho de que haya aquí grupos armados naturalmente perjudica y preocupa al gobierno nacional. Entonces yo creo que ese es otro elemento fundamental. También, naturalmente, hay que tener en cuenta las expresiones que se han dado en una forma o en otra por parte de algunos funcionarios y los funcionarios con respecto a vínculos o expresiones de congresistas norteamericanos o políticos norteamericanos. Entonces, eso generalmente genera, obviamente, un malestar, sobre todo con un gobierno como el de Trump, que, como usted sabe, el presidente Trump es impredecible y cualquier cosa puede suceder en ese sentido. Yo creo que todo esto es un campanazo
en el sentido de que Colombia debe ser muy cuidadosa en el manejo de las relaciones, no solamente con los Estados Unidos, sino con otros países. Creo que es inconveniente la diplomacia de micrófono, creo que es inconveniente la personalización de las relaciones internacionales, porque nosotros somos un Estado y tenemos relaciones con Estado, y naturalmente especialmente ahora en este entorno internacional tan complicado, hay que tener mucho cuidado y mucho tino en el manejo de las relaciones internacionales, porque eso afecta a todos los colombianos. Claro, ex canciller, quizás lo que más preocupa es que no tenemos timonel, por lo menos en manejo de política exterior. La canciller Laura Sarabia está a puertas de presentar su renuncia, ya parece estar más por fuera del gobierno que en el gobierno. En su momento, cuando tuvimos la primera crisis, el canciller Luis Gilberto Murillo se movió rápidamente allí también. Pero frente a esta situación en la que no tenemos un canciller designado, no sabemos quién será el reemplazo, hay diplomacia de micrófono. ¿Cómo se puede solucionar esta situación? ¿Quién cree usted que debería asumir la batuta o quién ve usted con el perfil de asumir la batuta y de tratar de llegar a una solución? Mira, hay una situación que se está presentando en Colombia desde hace mucho tiempo, en que el que maneja las relaciones internacionales y hace las veces de canciller es el presidente de la República. Las relaciones internacionales están manejadas casi exclusivamente por el presidente de la República y los ministros de Relaciones Exteriores han sido simplemente unos eh, espectadores, digámoslo así, de la acción. Por lo tanto, el presidente de la República, mientras se designa una sucesora o un sucesor del ministra de Relaciones Exteriores, que creo que hizo una buena labor, pues él seguirá manejando las cosas y dará instrucciones a los viceministros o al jefe de gabinete para que dé algunas declaraciones o diga algunas cosas. Sí, doctor Londoño, hablemos del tema de la salida de la canciller Sarabia en este momento. ¿Usted qué piensa que puede haber detrás de eso, en que se dé justo el mismo día en que Estados Unidos empieza a anunciar estas medidas? No sé, yo no sé, no me atrevería a decir que hay una conexión entre una cosa y otra. Lo único que señalo es que creo que la señora Sarabia estaba tratando de hacer las cosas bien, con cuidado, con cautela. Eh, Creo que estaba actuando en esa forma. No es el estilo propiamente del presidente Petro. Él tiene otras características. Él utiliza mucho los mensajes de X, utiliza mucho los discursos improvisados con cualquier motivo, en cualquier ocasión. Entonces, tienen esas características y naturalmente la situación de Laura Sarabia se venía a venir de hace tiempo. Ella se me hace a mí que resistió mucho tiempo, porque hubo muchos desencuentros, muchas desautorizaciones sobre asuntos que eran fundamentales. Entonces creo que no tenía otra salida que renunciar después de que se rebosó la copa, por decirlo así. Claro, ex canciller, llevamos prácticamente 3 años sin un embajador en propiedad de los Estados Unidos en Colombia, desde Philip Goldberg, que salió a finales del gobierno Duque, durante el gobierno Biden, no ha sido confirmado un embajador por parte del Senado. Jean Maines, quien fue la nominada de Joe Biden, no pasó la confirmación en el Senado porque Marco Rubio bloqueó esa votación. Y ahora Daniel Nuland, quien es el nominado del presidente Trump para ser el próximo embajador, ni siquiera tiene una audiencia agendada en el Senado, y lo que me dicen desde el Senado es que al parecer su carpeta no está lista porque el señor Nuland no ha enviado una información sobre registros financieros que es requerida por parte del Senado, y que incluso hay rumores de que parece que van a desistir de esa nominación. Uno pensaría en años pasados que parecía impensable que un país tan importante como Colombia, socio estratégico de los Estados Unidos como Colombia, durara 3 años sin un embajador en propiedad. ¿Usted cree que nuestro estatus de aliado estratégico importante que siempre hemos destacado se perdió? Yo creo que eso de aliado estratégico muchas veces son frases de discurso. Naturalmente que Colombia es muy importante para los Estados Unidos por diversas razones, pero como usted muy bien lo señala, el hecho de que
nuevo embajador nominado en Colombia por parte del gobierno de los Estados Unidos ayer no haya recibido la aprobación del Congreso, del Senado de los Estados Unidos, y que el Senado mayoritariamente es republicano, pues eso indica que no ha habido mucho interés y mucha urgencia de la administración norteamericana para presionar en el Senado la aprobación del nombramiento de un nuevo embajador. Por lo tanto, yo creo que hay algo también de lentitud deliberada para no nominar a un embajador residente de tiempo completo. Doctor Julio, ahondemos en esto que usted dice, porque si bien lo del aliado estratégico sí es un término hasta desgastado, en eso le puedo dar la razón, pues en los gobiernos pasados se sentía mucho más, incluso cuando estaba Obama como presidente. Colombia era muy importante para Estados Unidos aquí como representante en las negociaciones o mediador en las negociaciones como Venezuela, y en un punto Colombia era ese principal socio de este continente para Estados Unidos, y sí hay una percepción de que eso ya no es así, y esa es una realidad, ex canciller. Yo creo, todos sabemos que los Estados Unidos tienen problemas sumamente graves en los 4 puntos cardinales. Está afrontando conflictos muy graves en el Medio Oriente, en el caso entre Rusia y Ucrania, la amenaza de China, y por lo tanto los otros aspectos que antes tenían mucha importancia, el caso de Venezuela, etcétera, han pasado a un segundo plano. Eh, no es como incluso durante la primera administración del señor Trump, que el tema de Venezuela era un asunto fundamental. Eso ha pasado a un segundo plano en alguna forma. La preocupación de los Estados Unidos, a mi juicio, es un asunto de seguridad interna, por una parte, por los migrantes, por los grupos armados en Colombia y, naturalmente, por la proliferación de la explotación de la producción y comercialización de la cocaína. Entonces, la situación ha cambiado muy rápidamente en el mundo. No quiere eso decir que Colombia no sea importante para los Estados Unidos, claro que lo es, pero no tiene la misma trascendencia que podría tener, a mi juicio, en otros años. Sí, ex canciller, ¿usted cree que esta es una crisis en el corto plazo o que se va a ir empeorando a medida que pasen los meses, y teniendo en cuenta que se viene en septiembre el proceso de certificación por parte de la Casa Blanca en materia de lucha antinarcóticos? Pues depende. Y yo no sé cuáles serán las declaraciones que hará el señor presidente de la República, y si no opta por un lenguaje de otras características, podría haber dificultades. Hay que tener mucho cuidado en el lenguaje que se utiliza, en las actitudes que se adoptan, eh, guardando naturalmente la independencia eh, en las relaciones internacionales entre los dos países. Pero yo creo que hay que tener muy en cuenta eso y tener mucho cuidado, porque en un momento determinado donde esto se vaya escalando a base de actitudes y de declaraciones hirsutas, pues tenemos a puertas en el mes de septiembre la certificación o no de la certificación o no certificación del gobierno de Colombia, y el problema no es ese, sino con un presidente como Trump, que amenazó en un momento determinado con el alza de aranceles a los productos colombianos. Uno no sabe qué puede hacer. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque una actitud descomedida, complicada, es difícil. Uno puede decir las cosas a los diferentes países con serenidad, con tranquilidad, con objetividad y sin necesidad de entrar en un lenguaje pugnaz que no es conveniente en las relaciones internacionales. Doctor Londoño, expliquémosle a la gente que nos está viendo hasta ahora por qué es tan grave que nos desertifiquen, que se dé el tema de los aranceles para Colombia, y que esta relación se debilite, como usted dice que no debería pasar. ¿Cómo afecta eso al país, a Colombia? No, queremos saber, como todos sabemos, en principio, en la desertificación solamente el gobierno de los Estados Unidos tomaría acciones sobre ciertas ayudas que se dan o que se han venido dando al gobierno de Colombia sobre determinados aspectos. Pero
siendo una decisión autónoma en última instancia del presidente de los Estados Unidos, Trump en cualquier momento puede darle también por decir que sabe qué cosa, agregar cualquier asunto y no atenerse simplemente a los lineamientos que se han hecho cuando un país es desertificado, incluso por... Ayer, ¿qué implicaciones tiene o qué pasos pueden seguir luego de llamar a consultas a a un encargado de negocios o a un embajador, como estamos viendo en este caso? En esa escalera de la diplomacia, de las sanciones diplomáticas, ¿qué puede seguir después de esto? Tiene que seguir restablecer los vínculos y los contactos. Fíjese usted que eso ha sucedido con el Perú, por ejemplo. Ustedes recuerdan que el presidente Petro censuró seriamente a la mandataria peruana. El presidente Petro lo hizo lo mismo con Noboa en su momento en el Ecuador y después se retiraron, se llamaron a los embajadores a consultas, etcétera, etcétera. Y posteriormente se dieron los pasos para el restablecimiento de eso. No hay otro camino que ese, que el restablecimiento mediante el diálogo y la concertación. Uno no puede, un país como Colombia, romper relaciones con los Estados Unidos y malquistarse con una serie de países un poco inútilmente. Sí, pero pareciera que fuéramos para allá por la actitud que ha tomado el gobierno, doctor Londoño. Hay quienes dicen que incluso esa actitud que tienen los dos presidentes tan similares de la confrontación y de responder a las ofensas puede terminar siendo algo bueno porque con Donald Trump se llega, como con el caso de China e Irán, a la negociación a pesar de las confrontaciones fuertes. ¿Usted coincide con esa postura? Sí, yo creo que hay necesariamente creo que hay que concertar y hay que dialogar. Por más difíciles que sean en un momento determinado las relaciones entre dos países, Colombia ha sufrido en muchas oportunidades dificultades muy serias, no solamente con países vecinos, sino con otros estados, y siempre, necesariamente, ha sido el diálogo y la concertación. No se pueden personalizar las relaciones internacionales. Los presidentes de la República no pueden manejar las relaciones internacionales de acuerdo a sus propios sentimientos porque están representando a todo un país. El presidente Petro está representando a 50 millones de colombianos. No es solamente lo que él piensa o lo que él siente, que es perfectamente justificable por sus ideas, pero hay que actuar un poco pragmáticamente en ese sentido, en beneficio de todo el país en un momento determinado. Para empezar a mirar nombres de entrante canciller, teniendo en cuenta este círculo cercano del presidente, Alfredo Saade, Armando Benedetti, la ministra de Comercio, la exministra de Comercio y hoy superintendente Cielo Rusique, ¿qué nombre le suena a usted? Hay muchos que están alarmados porque se pueda poner a alguno de ellos que no precisamente se destaca por su diplomacia y prudencia, doctor Julio. Yo creo que el presidente Petro nos ha tenido acostumbrados a salidas sorpresivas. Entonces es muy difícil anticiparse a una cosa de estas características. En cualquier momento anuncia un nuevo ministro, una nueva ministra de Relaciones Exteriores, la cual nadie había pensado ni nadie había hablado. Esa ha sido un poco la línea que ha seguido el presidente desde hace tiempo. Hay un riesgo aquí muy grande, doctor Paredes, y nos lo mencionaba Juan Camilo, que está en Washington, en contacto constante con Washington, con el Senado y también con la oficina de Marco Rubio, y es que ya no hay necesariamente un canal constante de interlocución. ¿Cuál es el riesgo de eso? De que Laura Sarabia intentaba mucho comunicarse con Marco Rubio, pero ahora parece que ya no existe esa interlocución que existía con Luis Guillermo Murillo, mucho más fuerte, y después en una medida menor con Laura Sarabia. Yo creo que los contactos y los vínculos hay que buscarlos, hay que establecerlos y hay que insistir para hacerlo. Porque esas son las funciones precisamente que esencialmente tiene la Cancillería y naturalmente la Embajada en Washington. Yo creo que el embajador en Washington ha hecho también una buena tarea. Él ha tratado de establecer contactos con
congresista norteamericano, es un hombre de experiencia, y yo creo que de todas maneras deben restablecerse, restañarse las diferencias y restablecerse los contactos. No necesariamente a base de declaraciones, sino en una forma práctica y efectiva. Eso se van viendo con pequeños gestos y con pequeños hechos que se van dando. Así se restablecieron las relaciones con el Perú. Eso no fue de un momento para otro. Incluso yo transmití en alguna oportunidad los puntos de vista de algunos cancilleres peruanos que hablaron conmigo. Entonces, eso se hace poco a poco, con pequeños pasos, con interlocutores de diferentes características. Estoy seguro que eso se puede hacer. Un poco más cómo funciona eso, porque hemos sabido que la interlocución es hasta con los actores que uno menos piensa. Sacando esa diplomacia de los micrófonos que usted dice es el primer paso para salir de esto, ¿cómo se repone, se repara, se reconstruye esa interlocución? Denos ejemplos de acciones. Se pueden hacer muchas cosas. Fíjense ustedes que los Estados Unidos viven muy pendientes, me he dado cuenta, y eso desde hace muchos años, sobre cuáles son las votaciones que se tienen en Naciones Unidas, si se vota en la misma dirección o no de los Estados Unidos sobre determinadas resoluciones. No hay que olvidar que Colombia va a entrar el próximo año al Consejo de Seguridad. A pesar de que es será un miembro no permanente, para los Estados Unidos será muy importante de todas maneras que un país como Colombia esté presente en el Consejo de Seguridad. Nosotros estamos presidiendo la Cooperación de Estados Latinoamericanos y del Caribe, el CELAC, una serie de organismos de carácter regional muy importantes. Entonces, Estados Unidos también deben considerar que en Colombia tienen un país que tiene una serie de efectos importantes, que tiene unas vecindades con países en dificultades, que somos el tapón del Darién, está con nosotros, que tenemos a Venezuela de un lado, que tenemos al Ecuador del otro, que tenemos la región amazónica, que tenemos el Pacífico. Entonces hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta, y yo creo que los Estados Unidos deben calcular muy bien cuál es la situación, porque bien manejadas todas esas hechos que nosotros tenemos en mano en este momento, toda esta representación que tenemos puede dar efectos si se hace en una buena forma, con personas adecuadas en el momento adecuado. Doctor Londoño, para terminar quiero preguntarle, usted que da tantas clases y tiene muchos alumnos siempre preguntándole por los episodios en las relaciones de Colombia y Estados Unidos, usted se conoce a la perfección el episodio en el gobierno Samper, ¿cómo definiría este que estamos viviendo ahora? Pues no estamos en el mejor momento de las relaciones con los Estados Unidos de ninguna manera, pero tampoco estamos en el peor. Usted ha mencionado la situación durante el gobierno del presidente Samper, que fue una situación muy complicada. Aquí había un embajador de los Estados Unidos que se consideraba el virrey y daba órdenes prácticamente a funcionarios y a colombianos de todas las características. Un embajador muy recordado en Colombia que tuvo esas características. Hubo situaciones complejas con los Estados Unidos en muchas oportunidades, como momentos también de apogeo, etcétera. Pero no estamos en el peor momento de ninguna manera. Espero que no lleguemos a situaciones peores. No estamos en el peor momento y hay posibilidad aún. ¿Usted es de los que cree que el rompimiento de relaciones es algo que hay que descartar, doctor Julio? Totalmente. Eso lo descarto completamente. Fíjese que los Estados Unidos no han roto relaciones con Rusia. Entonces, no creo que vaya en este momento a romper relaciones con Colombia. Y entonces, son momentos difíciles. Las relaciones internacionales no son fáciles de manejar. Hay momentos difíciles, momentos complejos, y para eso tienen que tener gente preparada y competente, con la experiencia suficiente para manejar esas crisis. Las relaciones internacionales muchas veces son una sucesión de crisis. Fíjense ustedes las situaciones que están viviendo ciertos gobiernos en Europa, el gobierno de Francia, el gobierno de España, el gobierno de Alemania. Entonces,
Eso sucede cotidianamente y se necesitan personas capaces, inteligentes y con la experiencia suficiente para calmar las aguas cuando se necesite. Calmar las aguas, escuchar este campanazo y retirar la diplomacia de los micrófonos. Ojalá el gobierno escuche esos consejos tan valiosos suyos. Doctor Julio Londoño, gracias por acompañarnos y por sus reflexiones y también sus explicaciones de lo que está pasando aquí en Sala de Prensa. Le mandamos un abrazo. Con mucho gusto y cordial saludo. Cordial saludo para usted y también para los usuarios que nos estuvieron acompañando en esta emisión. Termina aquí la información política y pasamos a la información económica con Signo Pesos. Feliz noche para todos.